Uruguay, tierra de derechos, de inclusión, de progresismo, en los papeles. Un país donde la discriminación es solo un mal recuerdo del pasado porque el Estado, con su infinita sabiduría y sensibilidad, decidió escribir una ley. Y ya sabemos que en Uruguay, si algo está escrito, automáticamente se cumple. Así que felicidades, personas trans, están salvadas. Ya no tienen que preocuparse por ser discriminadas en el trabajo, en la escuela, en el hospital, en la calle, en la familia, en absolutamente todos los ámbitos de la sociedad, porque ahora tienen derechos garantizados. O mejor dicho, derechos escritos. Lo de garantizados ya es otra historia. La Ley Integral para Personas Trans es un monumento a la hipocresía, un compendio de buenas intenciones diseñado para quedar bien con los organismos internacionales mientras la sociedad uruguaya sigue operando con su misma transfobia de siempre, pero ahora con una sonrisa progresista. Vamos a repasarla con lupa, porque esta joyita está llena de esos pequeños detalles que parecen inclusivos, pero en realidad huelen a control, a paternalismo y a «te damos derechos», pero con condiciones, no te emociones demasiado. Empecemos con lo básico, el derecho a la identidad de género. Suena genial, ¿verdad? En teoría, cualquier persona trans puede cambiar su nombre y género en los documentos. Pero claro, no puede ser tan fácil, porque si hay algo que al Estado le encanta es complicarle la vida a quienes ya la tienen difícil. Para empezar, hay que hacer una solicitud y presentar antecedentes que justifiquen el cambio. ¿Cómo que justificar? ¿Acaso las personas cisgénero tienen que justificar el nombre que les pusieron al nacer? Pero si eres trans, prepárate para probar que realmente eres quien dices ser. No vaya a hacer que alguien se haga pasar por trans. Para acceder a todos esos privilegios maravillosos que el Estado uruguayo otorga a las personas trans, como la discriminación sistemática y la violencia estructural. Sí, seguro. Pero no te preocupes, porque el trámite es sencillo. Si por sencillo, entendemos que debes enfrentarte a una comisión asesora honoraria de cambio de identidad y género, un comité de sabios que revisará tu caso con lupa para decidir si mereces ser reconocido. Porque en este país, la identidad trans no es algo que tú defines, es algo que el Estado debe validar. Hermoso. Y si eres menor de edad y tus padres no te apoyan, la cosa se pone aún mejor, tendrás que recurrir a la justicia para que un juez decida si tu identidad es válida. Pero eso sí, siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor. Porque ser trans no es suficiente, hay que probar que ser trans no es un capricho infantil o una moda pasajera. Mientras tanto, los adolescentes cis pueden hacer lo que quieran con sus cuerpos sin que nadie cuestione su madurez. Una vez que logras pasar todos estos obstáculos, el Estado finalmente te concede el privilegio de que tu cédula y pasaporte reflejen quién eres realmente. Pero ojo, con condiciones. No puedes hacer otro cambio en 5 años, no vaya a hacer que un día te levantes y decidas cambiar de género como quien cambia de camiseta. Porque claro, las personas trans no saben lo que quieren, necesitan ser protegidas de sí mismas. Qué tierno el Estado, siempre cuidándonos de nuestras propias decisiones. Sigamos con otro de los regalos que el Estado ha dado a las personas trans, la reparación histórica. Aquí sí que se lucieron. Se reconoce que las personas trans nacidas antes de 1975 fueron perseguidas, encarceladas, torturadas y privadas de sus derechos más básicos. La solución del Estado, 3 BPC, por mes. ¿Qué más quieren? Justicia. ¿Reconocimiento? Garantías reales de no repetición. No, conformémonos con este pago simbólico que apenas alcanza para sobrevivir. Y claro, no todas las personas trans pueden acceder a esto. Si tienes una jubilación o ingresos superiores a cierto límite, olvídate. Porque aparentemente, el daño histórico solo es reparable si eres pobre. Si lograste sobrevivir al sistema y tienes una pensión, ya no necesitas justicia. Pero la generosidad del Estado no termina ahí. También decidieron ser inclusivos en el ámbito laboral con un cupo del 1% en los nuevos puestos del Estado para personas trans. Un gesto tan progresista que casi se puede escuchar el aplauso de la ONU. El problema es que nadie lo cumple. Las instituciones públicas ignoran el cupo y no pasa absolutamente nada.
¿Consecuencias para quienes no cumplen? Ninguna. Pero no importa, la ley está escrita y eso es suficiente para que los políticos se sientan buenos y solidarios. En educación, la ley promete inclusión total. Ninguna persona trans puede ser expulsada del sistema educativo por su identidad. Qué lindo suena eso, lástima que en la realidad, el bullying, la discriminación y el abandono escolar de estudiantes trans sigue siendo altísimo. Pero no importa, la ley dice que hay apoyo psicológico y económico, así que si no logras terminar la escuela, claramente es tu culpa por no haber sabido usar los beneficios mágicos que el Estado ofrece, en teoría. ¿Y qué hay de la salud? Aquí es donde la transfobia se vuelve más sutil y perversa. La ley dice que las personas trans tienen derecho a tratamientos hormonales y cirugías dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. Excelente. Ahora, intenta conseguir una consulta con un endocrinólogo antes de que pasen 2 años. O mejor aún, intenta encontrar un médico que no te trate como una rareza exótica. El acceso a la salud es un derecho, pero la realidad es que conseguir atención médica especializada para personas trans es casi una misión imposible. Y si eres menor de edad y quieres hacer una cirugía irreversible, necesitas la autorización de tus padres. Porque claro, si un adolescente quiere operarse la nariz, nadie dice nada, pero si quiere adecuar su cuerpo a su identidad de género, entonces hay que ponerle trabas. Porque claramente, las personas trans no saben lo que quieren, necesitan ser protegidas de sí mismas. Otra vez. Y llegamos al gran cierre, el derecho a la vivienda. La ley dice que las personas trans no pueden ser discriminadas en el acceso a soluciones habitacionales. ¡Qué hermoso! Lástima que la realidad es que si eres trans, encontrar un alquiler es como encontrar un unicornio en la Plaza Independencia. Pero no importa, la ley dice que no pueden discriminarte, así que todo está solucionado. En resumen, la Ley Integral para Personas Trans es un manual de cómo hacer que parezca que se están garantizando derechos sin garantizar nada. Es una demostración de cómo el Estado y la sociedad pueden lavarse las manos mientras siguen perpetuando la exclusión, el control y la discriminación de siempre, pero ahora con una sonrisa progresista. Se ha logrado que la transfobia se disfrace de protección, que la burocracia se disfrace de inclusión y que la negligencia estatal se disfrace de interés superior. Y lo peor de todo es que cuando las personas trans siguen sufriendo discriminación, la culpa ya no es del sistema, porque ya tienen una ley. Así que no se quejen. Porque en Uruguay, si algo está escrito, se supone que ya es una realidad. Pero si creíamos que la hipocresía estatal ya no podía sorprendernos más, el Ministerio de Desarrollo Social se encargó de superarse a sí mismo. En un acto de suprema ignorancia disfrazado de inclusión, decidió agrupar a personas trans, afrodescendientes y personas con discapacidad en un mismo proyecto, como si fueran exactamente lo mismo. Porque claro, en la mente iluminada de la burocracia, ser trans debe ser algún tipo de limitación física o cognitiva que requiere asistencia especial. Esto no es inclusión, es una forma sutil de transfobia institucional. Meter a las personas trans en el mismo saco que las personas con discapacidad implica que el Estado sigue viendo la identidad de género como un problema, como algo que hay que atender, acompañar o, peor aún, compensar. ¿Por qué no pueden simplemente reconocer que ser trans no es una condición médica, ni un obstáculo para la vida, sino simplemente una realidad que merece respeto y derechos sin la necesidad de ser tratada como una situación especial? Esta movida no es más que la confirmación de lo que el sistema realmente piensa, que las personas trans no pueden valerse por sí mismas y que necesitan asistencia para existir en sociedad. Es la forma más elegante de decir, pobrecitos, hay que ayudarlos, reforzando la idea de que ser trans te convierte automáticamente en una persona con dificultades para integrarte a la vida cotidiana. No es un acto de equidad, es una burla encubierta bajo el disfraz del progresismo estatal. Y lo más triste es que nadie dentro del gobierno parece haber tenido el mínimo sentido común para notar la violencia simbólica que representa esta decisión. Resumiendo la ley trans. Dicen que toda persona tiene derecho a vivir según su identidad de género, sin importar lo que diga la biología, la genética o el cura de la esquina. ¡Qué maravilla! Y para asegurarse de que esto se cumpla,
el Estado ha creado una ley súper avanzada que garantiza que las personas trans puedan existir sin que nadie les ponga trabas. En teoría. Porque en la práctica, todavía hay que atravesar un laberinto burocrático digno de una película de terror para hacer algo tan simple como cambiar un nombre en un documento. El gobierno, con su enorme corazón y compromiso con la justicia social, le hace con tono de incredulidad, reconoce que las personas trans han sido discriminadas desde siempre. ¿Y qué mejor manera de corregir siglos de violencia y exclusión que con unas bonitas palabras en papel? La ley deja bien en claro lo que es la identidad de género, cómo te sientes, la expresión de género, cómo te vistes y te comportas, y lo que significa ser trans, básicamente, no encajar en el sistema binario que tanto le encanta a la sociedad. Todo muy progresista, hasta que sales a la calle y la realidad te golpea con una piedra. Para que todo el mundo sepa cuántas personas trans existen y no se pueda decir que son invisibles, se exige que en las estadísticas oficiales se incluya la variable identidad de género. Porque claramente, lo que más necesita una persona trans no es respeto ni derechos efectivos, sino que el Instituto Nacional de Estadísticas la meta en sus bases de datos. Gran avance para la humanidad. Y si alguien quiere que su documento refleje su identidad, solo tiene que presentar una solicitud y, bueno, esperar a que la burocracia haga su magia. Eso sí, si eres menor y tus padres no te apoyan, puedes ir a la justicia a pedir permiso. Un sistema ágil, rápido y lleno de empatía, como todo lo que involucra trámites judiciales en este país. Pero no te preocupes, porque el Ministerio de Educación y Cultura creó una comisión súper útil para asegurarse de que los cambios de identidad en los documentos se hagan correctamente. ¿Y cuál es la gran ventaja de este proceso? Que es confidencial. O sea, en teoría nadie debería pedirte pruebas de tu cambio de identidad para hacer trámites. En la práctica, otra historia. Y si en 5 años decides que quieres hacer otro cambio, tendrás que esperar. Porque claramente, cambiar de identidad no es algo serio y adulto, sino un capricho que hay que regular como si fuera un trámite para cambiar de operador de telefonía. Pero la parte más hermosa de la ley es la reparación histórica para personas trans nacidas antes de 1975. Se reconoce que han sido perseguidas, encarceladas y violentadas, así que ahora, en un acto de extrema generosidad, el Estado les da 3 BPC por mes, que significa base de prestaciones y contribuciones. No vayan a emocionarse demasiado con tanto lujo. Claro, solo si no tienen una jubilación decente o ingresos demasiado altos. Y para asegurarse de que nadie se aproveche de esta increíble oferta, el proceso de solicitud es tan accesible como encontrar una aguja en un pajar. Pero la intención es lo que cuenta. Por si fuera poco, el Estado ha decidido ser inclusivo en el ámbito laboral y ha decretado que el 1% de los nuevos puestos en organismos públicos deben ser para personas trans. Un número que cambiará el mundo. Excepto que muchas instituciones ni siquiera se molestan en cumplirlo y no hay consecuencias reales si no lo hacen. Pero bueno, la ley está escrita, y como todos sabemos, escribir algo en un papel mágicamente hace que se vuelva real. El sistema educativo tampoco se queda atrás. Se supone que ninguna persona trans puede ser excluida de la educación por su identidad. Además, recibirán apoyo psicológico, social y hasta económico para terminar sus estudios. Eso sí, en la vida real, las tasas de deserción siguen siendo altísimas porque ni el bullying, ni la discriminación, ni la falta de oportunidades mágicamente desaparecen con una ley bonita. Pero ¿qué importa? El papel lo dice, así que debe estar funcionando. Y como todo esto no es suficiente, también hay un 2% de becas estudiantiles reservadas para personas trans. El paraíso de la educación inclusiva. Excepto que muchos de estos cupos jamás se asignan porque, oh sorpresa, nadie se encarga realmente de implementarlo. Pero no importa, porque en la televisión y en los discursos políticos, Uruguay sigue vendiéndose como un país modelo en derechos trans. Por supuesto, no podía faltar el derecho a la cultura. Nadie puede discriminar a una persona trans en el acceso a la cultura, porque claramente la mayor preocupación de alguien que no consigue trabajo ni acceso a la salud es si puede o no entrar gratis a un museo. ¡Qué alivio! Hablando de salud, el Estado prohíbe toda discriminación en el acceso a los servicios médicos y exige que se garanticen tratamientos adecuados para personas trans. Lo que nadie menciona es que acceder a estos tratamientos sigue siendo un lujo, que hay profesionales de la salud que no tienen ni idea de cómo atender a una persona trans y que muchas veces, para conseguir hormonas o cirugías,
hay que pasar por un calvario administrativo que puede durar años. Pero bueno, el derecho está garantizado. Así que si te quejas, el problema eres tú. Si eres menor de 18 años y quieres hacer una cirugía genital irreversible, necesitas el permiso de tus representantes legales. Porque claro, un adolescente es demasiado joven para tomar decisiones sobre su cuerpo, pero no para soportar la discriminación y la violencia todos los días sin ninguna protección efectiva. Por último, el acceso a la vivienda está garantizado sin discriminación. En teoría, porque en la práctica, que te alquilen un departamento sigue siendo una misión imposible si tu identidad de género no encaja con lo que el casero considera aceptable. Pero la ley dice que no pueden discriminarte, así que todo está perfecto. Para que todo esto funcione, el Consejo Nacional de Diversidad Sexual tiene 90 días para presentar un plan de aplicación de la ley. Y claro, si hay algo que el Estado uruguayo hace rápido y bien, es implementar planes en tiempo y forma. Para cerrar con broche de oro, se deroga la antigua ley número 18620 de 2009, porque esta nueva ley lo soluciona todo. ¡Bravo! Ahora sí, las personas trans en Uruguay tienen todos sus derechos garantizados, pueden vivir en paz y sin miedo, y el país se convierte en un modelo de inclusión. Todo esto, en una realidad paralela donde las leyes mágicamente cambian la cultura, las instituciones y la vida cotidiana de las personas trans sin necesidad de que nadie haga nada más. Qué hermoso es vivir en el país de las leyes de fantasía.